Fundamentales económicos para el 2013 por Nouriel Rubini. La economía mundial en este año exhibirá algunas similitudes con las condiciones que prevalecieron en el 2012. No es sorpresa que estemos enfrentando otro año en donde el crecimiento mundial estará en promedio siendo alrededor del 3%, pero con una velocidad de recuperación distinta. Por un lado, vamos a tener una ritmo de crecimiento anual del 1% en las economías avanzadas y bueno, pues tendencias más cercanas a un crecimiento del 5% en mercados emergentes, pero habrá algunas diferencias importantes también. La dolorosa desapalancamiento, menos gasto y más ahorro para reducir la deuda y el apalancamiento permanece en la mayoría de las economías avanzadas, lo cual implica un crecimiento económico lento. Sin embargo, la austeridad fiscal también pues envolverá a las economías avanzadas en su mayoría este año, más que solamente aquellos en la periferia de la eurozona y el Reino Unido. De hecho, la austeridad se está esparciendo a todo el grupo de la eurozona, los Estados Unidos y otras economías avanzadas que experimentarán esto, con excepción de Japón, dado la sincronización en los recortes fiscales en la mayoría de las economías avanzadas. Otro año con crecimiento mediocre podría generar alguna contracción seria en algunos países, con un crecimiento anémico en la mayoría de las economías avanzadas. El rally en los activos de riesgo que comenzó en la segunda mitad del 2012 no ha sido llevado por una mejora de los fundamentales, sino más bien por fondos frescos de políticas monetarias poco convencionales. La mayoría de las economías avanzadas en sus bancos centrales, como el Banco Central Europeo, la Reserva Federal de Estados Unidos, el Banco de Inglaterra y el Banco Nacional de Suiza, han entrado en alguna forma de expansión cuantitativa y ahora pues es probable que se les una el Banco de Japón, el cual pues estaría presionando a más políticas poco convencionales por parte del primer ministro Shinzo Abe en su nuevo gobierno. Más aún, varios riesgos están por venir. En primer lugar, el mini acuerdo en los impuestos no ha estado alejando totalmente a la situación del precipicio fiscal. Más tarde que temprano, otra fea pelea tomará su lugar en el techo de endeudamiento, el retraso del gasto y la continua pelea sobre la resolución de gasto, el acuerdo para permitirle al gobierno continuar funcionando en la ausencia de leyes apropiadas. Estarán ahí. Los mercados pudieran asustarse por otro suspenso tipo precipicio fiscal y bueno, pues incluso el actual mini acuerdo implica una carga significativa para el Producto Interno Bruto, alrededor del 1.4% en una economía que está creciendo apenas al 2% en el último año, en los últimos trimestres. En segundo lugar, mientras que el Banco Central Europeo en sus acciones ha reducido los riesgos para la eurozona, una salida de Grecia y la pérdida de acceso para los mercados para Italia y España, aún así la situación fundamental en la Unión Monetaria todavía tiene problemas que no se han resuelto. Esto, junto con la incertidumbre política, reemergirá para tomar más fuerza en la segunda mitad de este año. Después de todo, la estanflación y una recesión completa exacerbada por la austeridad fiscal y un euro caro, además de una contracción que sigue en marcha en el crédito, permanecerán como las normas de Europa. Hay pilas de deuda pública y privada que permanecerán, más aún debido a la población que está envejeciendo y la producción potencial. Es probable que se erosione en la ausencia de reformas estructurales más agresivas para impulsar la competitividad, dejando al sector privado sin razones para financiar los déficits crónicos de cuenta corriente. En tercer lugar, China tiene que
estar pues apoyándose en otra ronda de estímulo monetario, fiscal y de crédito para poder impulsar sus crecimientos poco balanceados e insustentables, que se basan en excesivas exportaciones e inversiones fijas, altos ahorros y bajo consumo. Para la segunda mitad de este año, la caída en las inversiones de bienes raíces, infraestructura y capacidad industrial se acelerará, y debido a que el nuevo liderazgo, que es conservador, gradualista y llevado por consensos, es poco probable que acelere la implementación de las reformas que se necesitan para incrementar el ingreso de los habitantes de esta zona y reducir los ahorros precautorios. Por lo tanto, el consumo en proporción al Producto Interno Bruto no se espera que aumente lo suficientemente rápido como para compensar estos problemas, así que el riesgo de un aterrizaje forzoso se incrementará para el final de este año. En cuarto lugar, muchos mercados emergentes, incluyendo los países del BRIC, Brasil, Rusia, India y China, pero también algunos otros, están ahora experimentando una desaceleración en su crecimiento. Sus capitalismos de estados, esa gran parte de las compañías poseídas por los estados, estarán teniendo un mayor juego con los bancos poseídos por el estado. Los recursos nacionalizados, la industrialización en sustituto de importaciones y el proteccionismo financiero y los controles sobre las inversiones extranjeras directas serán el corazón del problema, y aún falta por verse si estos países pues abrazarán reformas que estén dirigidas a impulsar el rol del sector privado. Finalmente, los riesgos serios que hay en el escenario geopolítico complican el escenario. El total Medio Oeste, desde Magreb hasta Afganistán y Pakistán, están social, económica y políticamente inestables. De hecho, la primavera árabe se está convirtiendo en el invierno árabe, mientras que los abiertos conflictos militares entre Israel y Estados Unidos de un lado e Irán por el otro parecen permanecer poco probables. Sí es claro que las negociaciones y las sanciones no conducirán a los líderes iraníes a abandonar sus esfuerzos para desarrollar armas nucleares, y con Israel negándose a aceptar una Irán armada nuclearmente y su paciencia pues desvaneciéndose, los tambores de guerra sonarán aún mucho más fuerte. La prima por temor en los mercados petroleros podría incrementarse significativamente, por ahí de un 20%, llevando a efectos de crecimiento negativo en los países de Estados Unidos, Europa, Japón, China e India y otras economías avanzadas y emergentes que pues son importadores netos de petróleo, mientras que la probabilidad de que una tormenta perfecta con todos estos riesgos materializándose en una forma más virulenta es todavía baja. Cualquiera de estos riesgos por sí solos podría ser suficiente para detener el crecimiento mundial y hacer un llamado a una recesión. Y aun cuando todos estos no pudieran emerger en su forma más extrema, cada uno de ellos sí es probable que aparezca de alguna manera. Así que como el 2013 comienza, los riesgos de declive para la economía mundial parecen estar tomando fuerza.